recordar lo que es un arqueo de fondos. Esto más voy a admitir. Ya. Entonces voy a compartir pantalla para que veamos la teoría y después vamos a resolver una práctica. ¿Ya están viendo las diapositivas? Sí se ve, Lice. Sí se ve, Lice. Entonces, el arqueo de fondos puede ser al dinero que se pueda tener en caja chica, en caja moneda nacional o en caja moneda extranjera que tienen las empresas. No se incluye en esto el dinero que se tiene en las entidades financieras porque no podemos ir a arquear el dinero que está custodiado por estos entes privados. Por eso el arqueo de fondos generalmente es al dinero que manejan los negocios a través de las cuentas contables, caja chica, caja moneda nacional o caja moneda extranjera. ¿Qué viene a ser el arqueo de fondos? El arqueo de fondos es un procedimiento para constatar la existencia física del dinero a una fecha determinada, como también el análisis y la verificación de los documentos de gastos en los que se haya incurrido con ese efectivo que se está arqueando, para fines de determinar si el fondo se está utilizando de manera adecuada de acuerdo a las políticas de control interno que tenga la empresa. Entonces, básicamente el arqueo de fondo es hacer una verificación, un recuento físico del dinero a una fecha determinada y también todos los documentos de gastos en los que se puede encontrar al momento de realizar el arqueo de fondos. ¿Cuál es el propósito para realizar este arqueo de fondos? Uno, primero es que el negocio pueda comprobar que los custodios que manejan estos dineros lo lleven de manera adecuada el dinero y también para determinar cuál es el saldo real de existencia de dinero a una fecha determinada. Obviamente, este manejo del fondo tiene que ser de acuerdo a políticas de control internas que tengan establecidas las empresas. ¿Cuándo se debe practicar el arqueo de fondos? Cualquier momento de la gestión contable de manera sorpresiva. O sea, uno no tiene que decirle, oye, compañero, mañana te voy a venir a hacer arqueo. No, los arqueos son sorpresivos. Cualquier momento durante la gestión contable. ¿Quién lo debe realizar este arqueo de fondos? Lo tiene que realizar un tercero o una persona que no esté involucrada con el manejo o custodia y con el registro de efectivo, ¿no ve? Entonces, no podemos dar como válido, por ejemplo, que el cajero que está realizando, que lleva el dinero, pueda realizarse él mismo. Generalmente los cajeros hacen arqueos diarios para fines de control interno, pero ya un arqueo para ver el manejo adecuado o para ver cuál es el saldo de dinero a una fecha determinada, lo tiene que realizar una persona que no tiene ninguna vinculación con el manejo, custodia y registro del efectivo. ¿Para qué se realiza el arqueo de fondos? Un ratito se sigue sus compañeros. ¿Para qué se practica este arqueo de fondos? Primero, el objetivo es determinar el correcto uso del dinero a través de los cajeros o de los responsables. En segundo, determinar cuánto es la plata real que existe a una determinada fecha y especialmente a fin de gestión para fines de preparación de los estados financieros y que los gastos puedan ser imputables en el periodo contable que está concluyendo. También se realizan estos arqueos por transferencia del fondo a otro funcionario y descartar responsabilidades del custodio anterior, ¿no? Entonces hay cambios de responsables que manejan el efectivo, entonces tiene que hacer un arqueo. ¿Cuáles son los resultados que se puede obtener de un arqueo de fondos? Equilibrio. ¿Qué quiere decir? Cuando la suma del efectivo y los gastos incurridos sea igual al monto asignado o el monto registrado contablemente o el monto total que se está yendo a arquear. Puede haber un faltante. ¿Cuándo va a haber un faltante del arqueo? Cuando la sumatoria del dinero que existe, que se ha encontrado, más todos los gastos incurridos, documentados, sea inferior al monto autorizado o registrado contablemente sujeto al arqueo.
el faltante se considera como pérdida y o gasto. O también puede ocurrir un sobrante. ¿Cuándo va a ocurrir un sobrante? Cuando la sumatoria del dinero que se encuentra más todos los gastos incurridos documentados sea superior al monto autorizado o al monto que se está realizando el arqueo. El sobrante se considera como una ganancia siempre desde el punto de vista de la empresa. Estas diferencias que se puedan encontrar en los arqueos de fondos, ya sea de caja chica, de caja moneda nacional o caja de moneda extranjera, deben ser analizadas porque no es normal que se encuentren estas diferencias, ya sean faltantes y sobrantes, porque denota deficiencias o debilidades en el proceso de control interno del negocio o de la empresa. Entonces hay que fortalecer esos controles internos para que no puedan darse esas diferencias. Por lo general, el resultado del arqueo de fondo tiene que ser todo igual, ¿no ve? El dinero encontrado más los documentos de gasto debe ser igual al monto que es sujeto a arqueo. Pero cuando se dan esas diferencias también tiene su incidencia desde el punto de vista contable. Entonces, si se determina un faltante en un arqueo de fondos, significa que ese faltante se tiene que ajustar con cargo al responsable o custodio que está manejando el efectivo, porque la empresa tiene que recuperar esa diferencia. Y generalmente eso se registra como un derecho a cobrar a un tercero. ¿Cuáles son esas cuentas contables que se pueden utilizar? Puede ser cuentas por cobrar a empleados u otras cuentas por cobrar a empleados. O de acuerdo a las cuentas del exigible que tenga el negocio establecido en su plan de cuentas. Pero directamente cuando hay un faltante y cuando este faltante excede el margen de fallas que pueda tener como política de control de reconocimiento de la empresa, se considera como una pérdida desde el punto de vista del negocio y alguien tiene que responder por ese faltante. En el caso de que esta falla sea mínima, por lo general, estas fallas pueden corresponder a redondeos de las cifras. Entonces, estas fallas mínimas pueden ser reconocidas por la empresa. Y cuando se dice que se reconoce es que la empresa asume como faltante o gasto esa diferencia. Y se contabilizará esa diferencia utilizando la cuenta de resultados faltantes y o sobrantes. Esta cuenta faltantes y o sobrantes es una cuenta de resultado. Cuando está registrado en el debe, significa que hay pérdida o gasto, y cuando está registrado en el haber, significa ganancia. Es el mismo tratamiento contable que tiene la cuenta pérdidas y o ganancias que ustedes han visto en Contauro. Si por el contrario el resultado del arqueo de fondos establece un sobrante de dinero, entonces obviamente este sobrante se va a contabilizar como ganancia en favor de la empresa, es decir, esa diferencia se consolida en favor de la empresa. Entonces, la cuenta que se utiliza para reflejar esa ganancia es la cuenta faltantes y o sobrantes con registro en el lado haber. Entonces, la cuenta faltantes y o sobrantes es una cuenta de resultados. Cuando decimos es una cuenta de resultados, es que va a tener su incidencia tanto como cuenta de pérdida y como cuenta de ganancia. ¿No? Por eso se dice que es una cuenta nominal del estado de resultados. Cuando esta cuenta faltante y o sobrante se debita es porque ha existido una pérdida o gasto. Y cuando se acredita, o sea, va a registro en el haber, es que significa que ha habido una ganancia. El saldo que va a tener esta cuenta de resultados dependerá de cuál sea el mayor. Si el saldo sale deudor, entonces es que hay pérdida por faltantes y sobrantes. Si el saldo es acreedor, significará que hay ganancia por faltantes y o sobrantes. Por eso les decía que esto tiene el mismo tratamiento de la cuenta pérdidas y o ganancias. Dependiendo del plan de cuentas, ya les he dicho, siempre las empresas tienen un plan de cuentas. Ese plan de cuentas es para los contadores como la Biblia para los católicos. Entonces, siempre debemos basarnos en ese plan de cuentas. Si en el plan de cuentas de la empresa, en vez de faltantes y o sobrantes, existe la cuenta pérdida o ganancias, el tratamiento es lo mismo para reflejar esas diferencias por faltantes y o sobrantes. Nosotros, para fines de la práctica en la materia, vamos a utilizar la cuenta faltantes y o sobrantes porque considero
que los registros contables deben reflejar, o sea, las cuentas contables que se utilizan deben reflejar de manera pertinente el hecho económico que se ha generado. Entonces, si es un faltante, de que falta dinero, hay que utilizar como faltante. Si sobró dinero, como sobrantes. Entonces, generalmente en pérdidas y ganancias es una acumulación de varios hechos económicos que van a generar pérdidas y o ganancias. Entonces, en base a esta explicación teórica, lo único que tenemos que tener claro nosotros los contadores es que los arqueos de fondos tienen el propósito de hacer un recuento físico del dinero que manejan habilitados de la empresa para determinar su uso adecuado y también todos los documentos de gastos que se pueden encontrar a una fecha. Ese arqueo generalmente lo realiza una persona, una tercera persona que no esté vinculada al manejo, a la custodia o al registro de del efectivo que pueda generar una empresa de acuerdo a sus operaciones. Por lo tanto, nosotros los contadores no podemos hacer arqueos de fondos. ¿Por qué? Porque somos responsables del registro. Entonces, generalmente las empresas pueden encomendar esa labor al auditor interno, si es que tienen unidad de auditoría interna, o al auditor externo cuando se contrata para fines de validación de los estados financieros, o puede ser otra persona ajena a esas actividades que pueda realizar esta función de realizar los arqueos. Entonces, con esa aclaración, vamos a ver una práctica contable para entonces voy a compartir la práctica para que vayamos resolviendo. ¿Están viendo la práctica en nuestra pizarra de Excel? Sí, licenciada. Entonces, nuestra práctica no es muy complicada. Dice, el 7 de enero del 2020 se efectúa el arqueo al efectivo de Caja Chica, cuya custodia es la señora Ana Belén, con el propósito de determinar el saldo correcto del fondo rotatorio al 31 de diciembre del 2019 para fines de presentación de los estados financieros. La información que se ha encontrado en el arqueo es la siguiente. Entonces, el saldo de Caja Chica es 5,000. En monedas y billetes de varios cortes se han encontrado 1,000 bolivianos. Se ha encontrado un cheque del Banco Visa girado a nombre de la custodia por cambio de efectivo por bolivianos 500. Y todo este detalle de documentos de gastos entre facturas, todo es con factura en este caso, ¿no ve? Por limpieza, pasajes aéreos, etc. Dice, en notas aclaratorias, dice que la empresa reconoce un margen de fallas de Caja Chica de bolivianos 100. ¿Qué es lo que nos pide? Que hagamos la hoja de arqueo de Caja Chica, los registros contables y el mayor general de la cuenta analizada. Luego dice, una segunda opción, dice, con la misma información del ejercicio, realizar otro arqueo, tomando en cuenta que el monto en contra de monedas y billetes es 1,500. Entonces, primero vamos a resolver todo lo que está acá para luego ir. Entonces, lo que nos piden es que hagamos la planilla de arqueo. Obviamente yo les he dicho que los contadores no realizamos los arqueos, pero para fines didácticos ustedes tienen que saber cómo se llena una hoja de arqueo. Si alguna vez, si bien no están trabajando en el área contable, les pueden decir vayan a hacer el arqueo de fondos. Obviamente es un documento en el que se debe dejar constancia del arqueo que se va a realizar. En este caso siempre hay que identificar con el nombre, ¿no ven? En este caso es un arqueo al fondo de Caja Chica. Si es un arqueo a las recaudaciones diarias de Caja Moneda Nacional, se colocará aquí hoja de arqueo a Caja Moneda Nacional, etcétera, ¿no ven? Siempre hay que identificar el documento que estamos utilizando. Obviamente tenemos que colocar practicado a qué fecha el arqueo y siempre expresado en bolivianos. En este caso, el arqueo se lo realiza el 7 de enero del 2020. Entonces, eso es lo que tenemos que colocar aquí, que el arqueo se lo ha practicado al 7
El 7 de enero del 2020. En algunas situaciones se coloca la hora. A horas. Por ahí si se han presentado el arqueo a las 10 de la mañana, entonces se coloca a horas 10 a.m. ¿no? Entonces, se coloca la hora y la fecha. Obviamente el arqueo va a estar expresado en bolivianos. ¿A quién se está arqueando? Entonces al custodio. En este caso, en nuestro ejemplo, la custodia es la señora Ana Belén. ¿Y cuál es el fondo asignado? ¿De dónde vamos a obtener esta información del fondo asignado? Vamos a obtener de los mayores generales contables. En este caso, si se va a hacer el arqueo de cajas chicas, entonces vamos a pedir que nos faciliten todos los mayores de caja chica que puedan haber. Y en el mayor general nos dice que la señora maneja 5,000 bolivianos. Entonces, ese es el fondo que vamos a ir a arquear. También hemos dicho que el arqueo es un procedimiento para constatar el dinero que existe a la fecha que se está realizando el arqueo. En este caso es al 7 de enero del 2020. Entonces, ¿cuánto de dinero se ha encontrado? Y también los documentos de gastos en los que haya incurrido el responsable hasta la fecha del arqueo. Entonces, primero se hace una descripción de eso, lo que se está arqueando, en base a una composición del fondo. En primera instancia vamos a tener el efectivo. Aquí hay diferentes formas. A veces el efectivo se va demostrando por cortes de dinero, o sea, por billetes, luego monedas. En billetes, por los distintos cortes que hay. Ustedes saben que en nuestro país existen los cortes en billetes desde bolivianos. ¿Desde qué cortes conocen los billetes que circulan en nuestro país? De mayor a menor. Desde 10 hasta 200. Desde De 200 mayor a, hasta de 10. menor a mayor, de 10 bolivianos. Ya, entonces de mayor a menor, a ver, díganme. Partiendo de 200 ya, hasta 200, 100, ya, 200. 50, 20 y 200, 10. ya, 20 y 10, ¿no ve? Y en monedas de mayor a menor, 2 bolivianos a 10 centavos. el mayor de monedas es 5, luego 2, 1, 0,50, 0,20, 0,10, ¿no ve? Entonces, a eso nos referimos por cortes. Entonces, se puede ir desglosando el dinero que se encuentra en el arqueo por cortes del efectivo que se encuentra. En nuestro caso, aquí dice, entre monedas y billetes de varios cortes se han encontrado 1,000 bolivianos. Entonces, aquí vamos a poner monedas y billetes. Monedas y billetes. Entonces, ¿cuántos he encontrado? He encontrado bolivianos 1,000. Entonces, el total de efectivo entre monedas y billetes, bolivianos 1,000. ¿Qué más es efectivo? Entonces, aquí tenemos esto que ya hemos llevado, lo vamos a pintar de rojito. También es efectivo los cheques que se puedan encontrar. Y aquí se ha encontrado un cheque del Banco Visa por número 777. Entonces aquí vamos a poner cheque del Banco Visa número 777. Este cheque ha sido emitido, vamos a buscar aquí la fecha, el 25 de diciembre del 2019. ¿Por qué importe es el cheque? Es bolivianos 500. Entonces, bolivianos 500, ¿no ve? Entonces, hemos encontrado entre monedas y billetes 1,000, hay un cheque que está a nombre de la custodia por bolivianos 500, por lo tanto, el total de efectivo es 1,500. Después se hace un desglose de todos los documentos de gastos que se encuentren de manera cronológica de menor a mayor. Entonces, cuando hablamos de documentos de gastos, aquellos gastos que estén respaldados con facturas y o recibos. En este caso, entonces, nosotros tenemos, acá, tenemos
gastos confacturados desde el 5 de diciembre, 9, 16, 22 hasta el 27 de diciembre y el 6 de enero del 2020. Entonces vamos a ir anotando por orden cronológico de menor a mayor. Entonces aquí tenemos del 5 de diciembre del 2019 tenemos la factura número 555. Y esto es, un ratito que esto es gasto de pasaje aéreo. ¿Cuál es el monto? Ah, no, esto está mal, vamos a hacer así. La factura 55 y el detalle es pasaje. Y el monto es 800. Entonces se va haciendo así un detalle, ¿no? Entonces esto ya hemos pasado. Luego tenemos el 9 de diciembre. 9 de diciembre del 2019. Tenemos la factura 333. Pago por limpieza de oficina. Y por el importe de 700. Entonces esto también hemos llevado. Luego tenemos el del 16 de diciembre del 2019. La factura 222 por material de escritorio, creo que es. Entonces tiene compra material de escritorio. Bolivianos 250. Entonces esta factura también hemos llevado a nuestro documento del arqueo de fondos. Luego tenemos el 22 de diciembre del 2019. Tenemos la factura 888. Compra víveres por bolivianos 600. Esto también hemos pasado a la planilla de arqueo. Luego tenemos el 25 de diciembre del 2019. La factura 1212 por publicidad. Bolivianos 500. Eso también hemos llevado. Luego tenemos el 27 de diciembre del 2019. La factura 111. Servicio de electricidad. Bolivianos 300. Y luego tenemos 6 de enero. 6 de enero del 2020. La factura 999. Gasolina. Bolivianos 200. Entonces hemos pasado esto y esto. ¿Okay? Hemos hecho en la planilla de arqueo todo el desglose de los gastos. Entonces la sumatoria de los documentos de gastos vamos a verificar por si acaso si está bien. Suman 3.350, correcto. Entonces entre documentos de gasto que ha incurrido en gasto la responsable, tenemos 3.350. Entonces, el total del arqueo va a ser la sumatoria del total del efectivo encontrado más el total de los documentos de gasto,
que sumados son 4.850. Y esto tenemos que comparar con el monto de dinero que hemos ido a arquear, y el monto de dinero es 5.000 bolivianos que maneja la responsable. Entonces aquí ponemos los 5.000 y existe una diferencia. Entonces vamos a analizar esta diferencia. Entonces, hemos ido a arquear el fondo de dinero que maneja la custodia, que es 5.000. Entre las facturas de los gastos incurridos con ese dinero, que suman 3.350, más el dinero existente a la fecha del arqueo el 7 de enero, se ha encontrado 4.850. Entonces, esta diferencia de 150, ¿qué es? ¿Hay faltante o hay sobrante de dinero? Faltante. Faltante. ¿Por qué es faltante? Porque ya hemos considerado lo sobrante en cheques, en dinero efectivo y por portes de dinero y también los gastos en factura. Ya, pero ¿por qué es faltante? ¿Por qué dicen que es faltante? Porque es una pérdida, no hay ese dinero. No, porque hemos dicho que la sumatoria del dinero encontrado más los documentos de gastos es menor al monto que estamos arqueando. Por eso es faltante. Los 4.850 es menor al monto autorizado, que es 5.000. Por lo tanto, es faltante. ¿Cuándo va a ser sobrante? Cuando la sumatoria del dinero encontrado más todos los documentos de gasto es mayor al monto del dinero que estamos arqueando. O sea, en este caso aquí saldría 5.500. Me estoy inventando, ¿ves? 5.500 es mayor al monto que se le ha asignado, entonces ahí da sobrante. Esa es la respuesta, ese es el análisis que tienen que hacer. ¿Está claro? Obviamente esta planilla de arqueo tiene que ser firmada por el custodio, a la persona a la que se está realizando el arqueo al 7 de enero, y por la persona que ha realizado el arqueo, que en este caso es el arqueador, nombre y apellido, ¿no es? Y este documento es el respaldo a ese procedimiento de realizar el arqueo de fondos. Entonces, esta planilla de arqueos obviamente va a llegar al área contable, y nosotros ahí como contadores tenemos que aprender a analizar esta planilla. Esto lo voy a reducir un poquito ahí. Ya. Entonces, a nosotros los contadores nos va a llegar esta planilla de arqueo. ¿Y cuál es el propósito de esta planilla? Dice determinar cuánto de plata existe al 31 de diciembre. Ese es el propósito del arqueo. Al 31 de diciembre del 19. ¿Por qué? Porque es para la elaboración de los estados financieros. Entonces, el arqueo se lo ha realizado al 7 de enero del 2020, ¿no ve? Entonces, la contabilidad, ustedes saben, de cierre de gestión al 31 de diciembre del año que se está concluyendo, en este caso va a ser 2020, se tiene 90 días para presentar los estados financieros en limpio y cerrado. Entonces, estamos dentro del tiempo para ver si realmente en caja chica hay los 5.000 bolivianos que dice el mayor general o cuánto de plata hay. Entonces, para eso se ha realizado el arqueo. Entonces, tenemos que hacer el análisis como contadores, y el análisis sale de esta planilla de arqueo. Primero, de las monedas y billetes no hay nada que analizar, porque eso es el dinero que está en su poder del custodio. En cuanto a los cheques que se vayan a encontrar, tenemos que verificar como contadores la vigencia de esos cheques. Ustedes saben que este documento tiene una vigencia de 30 días a partir de la emisión del cheque para su cobrabilidad. Aquí en el ejercicio dice que este cheque se ha encontrado porque la custodia ha cambiado a alguien que le ha presentado este cheque, que ha girado a su nombre para cambio de efectivo, ¿no ve? Entonces, la custodia, para poder tener estos 500, que es plata para caja chica, tiene que cobrarlos dentro de los 30 días. Entonces, ¿cuándo ha sido emitido el cheque? El 25 de diciembre. ¿Hasta cuándo es su validez de cobrabilidad de estos 500 por parte de la custodia?
hasta el 24 de enero. ¿Ya? Hasta el 24 de enero. O sea, por lo tanto, este cheque está vigente y ella puede ir a cobrar en cualquier momento, ¿no ve? El arqueo se lo ha realizado el 7 de enero y en esa fecha se ha encontrado este cheque, por lo tanto, está vigente, por lo tanto, no hay que hacer más análisis. En caso de que no estuviera vigente, eso sí va a denotar que hay que hacer un ajuste contable. Entre los documentos de gasto. Entre los documentos de gastos que están en poder de la persona, de la señora Ana Belén, ¿qué se ha encontrado? Se han encontrado facturas que tienen fecha de emisión de la gestión 2019 y se ha encontrado una factura que tiene fecha de emisión de la gestión 2020. Entonces, yo les pregunto, estas facturas que está agarrando la custodia y que se han establecido en el arqueo, ¿están registrados contablemente? No, Lice. ¿Por qué no estarían registrados y cuáles no estarían registrados? Yo pienso que porque estos documentos los está manejando la señora Ana Belén y no llegan a contabilidad. Correcto, ¿no ve? No están registrados. Entonces, todas esas facturas que están en su poder no están registrados en la contabilidad. Y nosotros, en base al principio del devengado, que nos decía que todas aquellas variaciones patrimoniales de ingresos o de gastos que tienen incidencia deben reflejarse en el periodo contable que se han generado. ¿Cuál es el periodo contable que estamos cerrando? Es al 31 de diciembre del 2019. Por lo tanto, todas estas facturas que son de la gestión 2019, como dice el compañero, no están contabilizadas. Y en base al principio del devengado se tienen que contabilizar. Por lo tanto, se tiene que hacer un asiento de ajuste. Asiento de ajuste, asiento de ajuste, asiento de ajuste, asiento de ajuste y asiento de ajuste. Porque tenemos que reflejar el periodo contable que está concluyendo al 31 de diciembre del 20. ¿Qué pasa con esta factura 999 que es del 6 de enero? ¿Qué van a hacer ustedes como contadores? ¿Qué pasa con esta factura? ¿Van a registrar? No, No, ¿por qué? porque no pertenece al periodo contable que estamos utilizando. Estamos haciendo. Correcto, porque esta factura de gasolina, la cajera ha seguido gastando, pero pertenece al periodo contable 2020. Por lo tanto, al 31 de diciembre del 2019, esto todavía no era gasto, ¿no ve? No era gasto, correcto. Entonces, por eso esto no se hace ningún ajuste. Luego, ¿qué van a hacer con el faltante? También esto merece un análisis en base a la política de control interno que tenga la empresa. Entonces aquí nos dice en las notas aclaratorias que la empresa reconoce un margen de fallas hasta bolivianos 100. Entonces, si la diferencia hubiera sido 100 bolivianos, esos 100 bolivianos la empresa lo asume como pérdida, no está a cargo del custodio. Pero aquí el faltante ha salido 150, entonces eso también merece un análisis en base a ese reconocimiento del margen de fallas. Entonces, obviamente esta planilla de arqueo va a estar respaldada por aquellos documentos, por aquellas facturas que deben ser registradas en el periodo contable del 2019, ¿no? Entonces, a esta tiene que ir adjunto todas estas facturas, todas estas que son del 2019 y que debemos ajustar. Una vez que se hace ese análisis como contadores, nosotros tenemos que proceder al registro contable. Ya les he dicho que antes de hacer un registro contable hay que hacer los cálculos que correspondan, ¿no ve? Entonces siempre hay que hacer un calculito. Y ustedes ya conocen nuestra
nuestro cuadrito de cálculos, lo que hemos visto en la práctica que hemos resuelto de caja chica. Entonces, obviamente las facturas que vamos a realizar el cálculo para determinar el IVA crédito fiscal son todas aquellas facturas que corresponden a la gestión 19, que son todas estas, ¿no ve? Del pasajero, limpieza, hasta el servicio de electricidad, que eso ya está acá, ¿no ve? Entonces aquí tenemos la factura 555 por pasaje, por la limpieza, material de escritorio, por la compra de víveres, publicidad, hasta ELFIC. Y los importes de cada una de ellas, que son, aquí están los 800, 700, y vamos a verificar solamente hasta aquí sumando si llegamos al mismo valor. Sería 3.150 el total de gasto de las facturas del 2019 que está acá. Entonces, como son todas facturas, generan el IVA crédito fiscal, que la alícuota es del 13%. Entonces, sacamos el 13% por cada uno de los montos facturados, y aquí ustedes ya tienen, y obtenemos el valor, en este caso, neto. Entonces, pueden hacer ustedes el recálculo de 800, cuánto es el 13%, para ver si estos cálculos están bien. En el caso de la factura de ELFIC, voy a remarcar acá con otro color. En el caso de la factura de ELFIC, nosotros tenemos que saber que en esta factura, aparte de cobrarnos ELFIC por el servicio de electricidad que nos dan, también incluyen el cobro por las tasas de recojo de la basura y del alumbrado público. Y eso viene dentro de la factura de ELFIC. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar. Para eso es el cálculo que tenemos que hacer respecto al servicio básico de la electricidad. En este caso, el total facturado de ELFIC que llega a nombre de la empresa es 300. Y si ustedes se fijan aquí en el planteamiento de la factura 11, dice, corresponde al servicio de luz del mes de noviembre del 2019. Las tasas municipales que incluye esta factura es de bolivianos 30. Esas tasas municipales es por el recojo de la basura y el alumbrado público. Entonces, del total facturado, que es 300 que paga y asume la empresa, hay que restar las tasas municipales, que son 30, para fines de determinar la base imponible para el IVA crédito fiscal. Entonces, la base imponible para el IVA crédito fiscal va a ser los 300 menos 30, va a ser 270. Entonces, el monto a derecho de crédito que tiene a su favor la empresa es sobre 270, porque las tasas municipales están exentos del IVA crédito fiscal. Entonces, sobre este monto de 270 calculamos el 13% y nos sale que es 35.10. Y eso es lo que hemos determinado acá en el IVA crédito fiscal, es 35.10. Menos el monto total de la factura de ELFIC, se tiene un monto de, en este caso neto, de 264.90. Entonces, el total del IVA crédito fiscal suma 405.60, los montos netos en este caso va a ser 2.744.40, y el total del gasto de estos gastos menores con el fondo de caja chica suma 3.150. ¿Por qué? Porque el pasaje aéreo se ha pagado con fondos de caja chica, lo mismo el servicio de limpieza, lo mismo el material de escritorio, la compra de los víveres, el pago de publicidad, y la factura de noviembre de ELFIC. Entonces, todo se ha pagado con caja chica. Una vez que hacemos este cálculo, que ustedes ya lo conocen, que facilita, hacemos el registro contable. Entonces, aquí yo, por ejemplo, les he dicho que nos tenemos que basar siempre en las cuentas en base al plan de cuentas que tenga la empresa. Entonces, muchas veces a ese plan de cuentas, lo que son los pasajes generalmente llevan a la cuenta contable gastos generales. Entonces ahí se lleva esa cuenta acumuladora de gastos menores, gastos generales, ¿no ve?
Servicios de limpieza también llevan a la cuenta contable gastos generales. Material de escritorio puede variar según el plan de cuentas. Algunos pueden llevar a gastos generales o pueden llevar a la cuenta suministros de oficina. Puede ser otra cuenta de gastos, suministros de oficina. Eso depende del plan de cuenta. Compra víveres, gastos generales. Publicidad, gastos generales. Y el FEC puede ser la cuenta gastos generales o también, dependiendo del plan de cuentas de la empresa, se lleva la cuenta servicios básicos. Entonces, aquí entra todo lo que se consideraría como gastos por servicios básicos, que puede ser luz, teléfono, agua, incluso el internet entra, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros los contadores nos tenemos que basar en el plan de cuentas de la empresa. Lice, disculpe una preguntita. Sí. Los 264,9 de el FEC, Sí. ¿de cuál está saliendo? ¿De 300 o de 280 el monto neto? No. Esto sale de la diferencia del total que se paga de la factura de ELFEC de 300 menos el crédito fiscal sobre los 270 y tu diferencia te sale esto. 300 menos 35,10 te da 264,90. ¿Sale o no sale? Sale, ¿no ven? Han hecho la verificación. Ya. ¿Alguna pregunta más hasta aquí? Lice, yo tengo una pregunta. En el plan de cuenta que me enseñaron en cuenta 1, pasajes lo llevamos con pasajes y viáticos. También puede ser, por eso aquí yo puedo colocar, aquí puede colocar también pasajes y viáticos. Para lo que yo les digo, lo que nosotros les damos es lo que, por eso yo siempre les recalco, se tienen que basar en la contabilidad real en base al plan de cuentas. Generalmente yo les he dicho, vamos a llevar todo lo que son gastos menores a la cuenta gastos generales para fines de didácticos, pero aquí les estoy aclarando que en la realidad ustedes tienen que basarse en el plan de cuentas. Si la empresa, en la empresa donde tú trabajas, todo lo que es pasaje terrestre, aéreo, lo lleva a la cuenta de gastos, pasajes y viáticos, no sé, si así lo llevas a esa cuenta. Pero siempre hay que tener cuidado que las cuentas contables deben reflejar con pertinencia el hecho económico que se está generando. Por ejemplo, aquí mezclar en pasajes con viáticos, a mí particularmente no me parece correcto, ¿no ve? Una cosa son los pasajes como gastos por pasajes y otro tendría que ser gastos por viáticos, ¿no ve? Entonces, todo depende del plan de cuenta que tenga la empresa. Nosotros, para fines didácticos, vamos a utilizar lo que son gastos generales, pero yo ya les estoy aclarando que en la práctica real, cuando ustedes vayan a trabajar, se tienen que basar en el plan de cuentas que tenga la empresa. De todas formas, todas estas son cuentas de gasto, ¿no ve? Pero estas cuentas de gastos tienen que reflejar con pertinencia el hecho económico que se está generando, ¿no? Entonces, si en cuenta 1 les han dicho que pasajes tienen que llevar a la cuenta pasajes y viáticos, está bien, puede ser un criterio porque están en gasto, ¿no ve? Pero particularmente yo no mezclaría pasajes con viáticos, ¿no? Entonces se pondría a llevar otro a gastos por viáticos o dentro de gastos generales si no es mucho el movimiento de estos gastos. ¿Está claro? Bueno, una vez que hemos hecho el recálculo, tenemos que hacer el registro contable. Y generalmente el registro contable sale de esto. Entonces, nosotros vamos a utilizar en nuestra materia para fines didácticos, porque son gastos menores con caja chica, la cuenta gastos generales. Entonces, vamos a hacer el registro contable. Entonces, pregunta, ¿a qué fecha van a realizar este ajuste contable? ¿A qué fecha van a realizar? 31 de diciembre de 2019. Correcto, tiene que ser al 31 de diciembre del 2019
porque está con el propósito de reflejar a ese periodo contable estos gastos que no están contabilizados al 7 de enero que se ha hecho el arqueo. Entonces vamos a utilizar la cuenta gastos generales. ¿Ve? Luego, como son gastos facturados, se genera el IVA, crédito fiscal por cobrar. Entonces, aquí tenemos nuestro cuadrito que el IVA es 405,60. Entonces, al debe vamos a poner, aquí está los 405. Dicen, una pregunta. Sí. ¿Vamos a incluir el IVA también del último mes, que es de 2020? De nuevo tu pregunta. ¿Vamos a incluir los gastos y el IVA del la última factura a 2020? No estoy incluyendo. Aquí les he dicho que esta factura, la 99 por gasolina, no corresponde al periodo del 31 de diciembre del 19, porque eso es un gasto de la nueva gestión contable. Entonces, si tú te fijas acá en el cálculo, no estoy incluyendo esa factura. Solamente estoy incluyendo las facturas que son del 2019, no se incluye. ¿Por qué no se incluye? Porque el 31 de diciembre del 2019, esta factura por la gasolina era dinero, no era gasto todavía, era dinero, ¿no ve? Por lo tanto, no estoy incluyendo. ¿Está claro? Solamente hasta aquí estoy sacando, hasta la factura 1111, que es por servicio de electricidad. Hasta aquí está. Gracias, licenciada. Entonces, volvemos a nuestro asiento contable y tenemos el IVA crédito fiscal por cobrar 405. ¿Cuánto sería el gasto neto de estos gastos facturados? Sería 2.744,40. 2.744,40. Un ratito voy a conectar la batería de mi laptop, se está gastando. Ya. Entonces, y hemos ajustado esto. ¿Qué más tenemos que ajustar? Es este faltante. Ahora, la empresa dice que reconoce como margen de fallas hasta boliviano 100. Entonces, vamos a hacer un análisis de ese faltante. Análisis de caja chica. Entonces, ¿cuánto es el total del faltante que ha salido según el arqueo? Son 150 bolivianos. ¿Cuánto es el margen de fallas que reconoce la empresa? Según esta nota aclaratoria, hasta boliviano 100. Entonces, reconoce hasta boliviano 100. Por lo tanto, habría una diferencia de 50 que alguien tiene que responder. Por eso estos 50 se considera como un derecho a cobrar a alguien. ¿Ve? Entonces, el total del faltante es 150. La empresa reconoce hasta 100, que quiere decir que esto lo asume la empresa como pérdida. Pérdida. Y estos 50 alguien tiene que responder. Entonces, generalmente estos 50 le vamos a cobrar al custodio, pero esto se tiene que reflejar en la contabilidad. Entonces, por esta pérdida de boliviano 100 que reconoce la empresa, se utiliza la cuenta que hemos visto, faltantes y sobrantes. Hemos explicado que esta cuenta de resultados, cuando se refleja en el lado debe, significa pérdida. Entonces, ¿cuánto es la pérdida que asume la empresa de esa diferencia? 100. Ahora, los 50 bolivianos tenemos que cobrar a alguien. En este caso hay que cobrarle a la señora Belén, que es la custodia. Pero como estamos haciendo el registro contable el 31 de diciembre, se genera un derecho de cobro. ¿Cuál es la cuenta que vamos a utilizar? Puede ser otras cuentas por
cobrar a empleados. Entonces le tenemos que cobrar los 50 bolivianos a la señora Ana Belén. ¿Y qué más tenemos que registrar? Esto voy a... Y también hemos registrado esta diferencia. Entonces, en caja chica, con el dinero que hay en caja chica, se ha gastado 3.150. Todos los gastos menores que corresponden a la gestión 2019. Entonces, ¿cuánto sería caja chica? ¿Cuánto sería en caja chica? $3,350. Así, 300. ¿Cuánto sería? 3,350. 3.350. 3.300. 3.000. 300. 3.300, pues, ¿no ve? ¿Cuánto no hay en plata en caja chica? En caja chica no hay los 3.150 que se ha pagado de las facturas como gastos menores, y tampoco no hay plata en caja chica los 150. Entonces, ¿cuánto está disminuyendo caja chica? Los 3.150 más los 150. Entonces, ¿cuánto disminuye caja chica? 3.300. Y esto tendría que igualar las cuentas deudoras como las cuentas acreedoras, ¿no? Entonces, ustedes suman y igualan, ¿no? Debe haber. Pero el análisis es eso. En caja chica no hay el faltante de dinero, falta eso. Y también ha disminuido todo por los gastos menores. Entonces, obviamente aquí la glosa va a ser por el ajuste contable del arqueo de fondos de caja chica al 31 de diciembre del 2019. ¿Okay? Entonces, esa es la glosa, porque eso es lo que este registro sale producto de ese arqueo de fondos. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que hacer el pase a los mayores contables. Nuevamente, yo les recalco que se hace mayores de todas las cuentas deudoras y de todas las cuentas acreedores. Pero nosotros solamente vamos a hacer el mayor de la cuenta que estamos analizando. ¿Cuál es la cuenta que estamos analizando? Caja chica. Ahora, obviamente, a la custodia se le ha asignado en una fecha específica los 5.000 bolivianos. Entonces, eso ya queda aquí como saldo deudor, los 5.000 que se le ha autorizado como caja chica. Entonces, hacemos el registro contable aquí al 31 de diciembre del 19, los 3.300. 3.300. Voy a borrar. Entonces, estoy pasando esto, ¿no? De caja chica a la B, los 3.300. Entonces, ¿cuánto sería el saldo deudor al 31 de diciembre del 19 de caja chica? Entonces, ustedes saben, las cuentas deudoras menos el total de las cuentas acreedoras nos da un saldo de 1.700. Entonces, ¿qué nos está informando el mayor de caja chica? Que al 31 de diciembre existe plata en caja chica por 1.700. Eso es lo que nos está informando. Y lo que se refleja en los mayores contables, tiene que estar corroborado con la existencia de ese dinero. Prueba del efectivo. Vamos a hacer una prueba del efectivo. Entonces,
Entonces hacemos la prueba del efectivo que debería existir al 31 de diciembre del 2019. Entonces, ¿cuánto es el dinero que se ha encontrado según Arqueo? ¿De dónde van a sacar eso? De la planilla de Arqueo. ¿Cuánto es lo que se ha encontrado en monedas y billetes más el cheque? ¿Cuánto se ha encontrado? 1.500. Entonces se ha encontrado 1.500. ¿Ve? ¿Qué más era dinero al 31 de diciembre? Era la factura esta de la factura 999 que se ha pagado recién el 6 de enero, pero el 31 de diciembre esto era dinero. Entonces, más la factura 999 de gasolina, cuyo monto es de bolivianos 200. Entonces, el total de efectivo va a ser la sumatoria, va a ser de 1.700. Entonces, al 31 de diciembre, la señora Ana Belén tenía en dinero los 1.700. Y eso es el saldo que está reflejando el mayor de caja chica después de haber hecho el registro contable de la planilla de Arqueo. Entonces, de este análisis, ¿qué podemos decir? Primero, por control interno hemos dicho que esta cuenta caja chica a fin de gestión debe ser cerrada. Pues el custodio debería haber pedido hasta el 31 de diciembre presentar esta su rendición de cuentas para que se cierre, pero no lo ha hecho. Por lo tanto, que al 7 de enero de 2020, con este arqueo que se ha encomendado a este fondo, se han encontrado estos documentos de gastos que no estaban registrados y que de acuerdo al principio del devengado hemos hecho el asiento de ajuste. Por lo tanto, caja chica al 31 de diciembre va a reflejar el saldo real de dinero existente que es 1.700, ya no es los 5.000 bolivianos. Y eso está corroborado con el dinero real que existía a esa fecha. Entonces, en este caso, producto del arqueo, estamos reflejando el saldo real. Por lo tanto, cuando ustedes van a ir a elaborar el balance de situación financiera por la gestión concluida al 31 de diciembre del 2019, dentro del activo corriente. El activo corriente, ustedes ya saben que son todos los bienes y derechos que tiene la empresa dentro del corto plazo, o sea, dentro del periodo de un año. Entonces, y se va reflejando primero las disponibilidades. Entonces, vamos a tener en caja chica el saldo que debe reflejar es el que reporta el mayor general. En este caso, el mayor es 1.700. Dentro del activo corriente, dentro como disponibilidad, va a venir caja chica los 1.700. Obviamente, esto aquí va a ver las cuentas de pasivo y patrimonio para la igualdad. Si se hubiera cerrado este fondo al 31 de diciembre, aquí hubiera sido cero, el saldo cero. Entonces, se hubiera hecho también, se hubiera encomendado la verificación para constatar y se hubiera verificado que no hay fondo arqueado porque ha sido cerrada a tal fecha, ¿no? Y por lo tanto, aquí caja chica sería cero. Pero en este caso específico hay un saldo de dinero y eso se debe reportar en el balance de situación financiera. Entonces, esa es la finalidad de un arqueo. Determinar el saldo real a una fecha del fondo que estamos arqueando y ver el manejo contable, o diré el manejo adecuado del fondo. Entonces, en base a este arqueo, ¿qué opinan ustedes respecto al manejo de la custodia del dinero para gastos menores? ¿Está manejando bien? ¿Está manejando mal? ¿Qué opinan en base a esta planilla de arqueo? ¿Qué opinan? Mal, porque hay pérdida, yo creo.
O sea que la custodia no está administrando adecuadamente este dinero para gastos menores, ¿no ve? Denota una debilidad de control interna en el manejo de este fondo. ¿Por qué? Porque se ha encontrado faltante de dinero. O la custodia ha perdido algún documento de gasto, o qué hace, o utiliza el dinero en otros fines, etcétera. O sea, da lugar para pensar que hay muchos factores que ya no está administrando adecuadamente. Entonces, la empresa tiene que tomar medidas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, entre las medidas puede ser una llamada de atención, pidiéndole que por favor maneje adecuadamente, o puede ser también hacer la rotación de los custodios, ya no asignar a la señora Ana Belén, sino a otra persona que pueda manejar, ¿no ve? Entonces, estos arqueos sirven para eso, para ver cómo se fortalece el control interno de las empresas respecto al resultado de estos arqueos. Entonces, se le puede decir a la señora, por favor, tal vez hay que inducirla mejor, a lo mejor no conoce, desconoce ciertos aspectos y capacitarla mejor para que no vuelva a ocurrir esto, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estos arqueos, aparte de determinar el saldo real a una fecha y también ver cuáles son las deficiencias o debilidades de control interno que pueda tener la empresa respecto al manejo, en este caso específico, de caja chica. ¿Está claro? Preguntas hasta acá. ¿Se entiende el arqueo de fondos? Sí. Ya. Entonces mañana vamos a continuar porque yo ya tengo ya las 7 y empezar una práctica para dejar inconclusa no vale la pena. Ahora, en algunas empresas, dependiendo del plan de cuentas, hacen un registro de las tasas municipales respecto a lo de las facturas del FEC. Hacen un registro independiente de lo que está incluido en la factura del FEC, de las tasas por alumbrado público y la basura. Entonces eso a veces se lleva en la cuenta de tasas municipales. Acá. Entonces, si fuera así que hay que desglosar, entonces se tendría la cuenta de gasto, tasas municipales. Entonces, nos dice que las tasas municipales en esa factura de noviembre es 30 bolivianos. ¿No ven? Entonces, esto va a disminuir. Eso sale de acá. Si tuvieran que reflejar en forma independiente las tasas municipales, entonces el total de las tasas municipales es 30. Y ese análisis lo tengo acá. Entonces, las tasas municipales le estamos llevando 30. Por lo tanto, sobre el servicio de luz solamente sería 270. Sobre esto el crédito fiscal. Entonces, el servicio de luz menos el crédito nos genera un valor neto de luz de 234.90. Entonces, acá los gastos generales serían menos los 30. O sea, sería 2.744.40 menos 30. 2.714. Con 40. Entonces aquí sería 2.714.40, ¿no ve? Entonces hacemos la sumatoria. Y llegamos a los 3.300. Entonces, así sería el registro contable si se va a reflejar en forma independiente las tasas municipales por el servicio de alumbrado público y de aseo que sale en la factura de ERTE.
¿No ve? Entonces disminuye de gastos generales porque se está llevando esta cuenta. Entonces es una forma de registrar en el caso de la factura de electricidad. ¿Está claro? Sí, licenciada. Ya, entonces quedaríamos aquí y mañana vamos a resolver esta práctica, pero haciendo respecto a este otro enunciado que dice que con la misma información que está aquí arriba, realizar otra hoja de arqueo tomando en cuenta que el monto encontrado en monedas y billetes es 1.500. Entonces vamos a ver qué nos sale. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más? Si alguien tiene una duda, algo, Licenciada, una pregunta. dime. ¿Lo va a subir al Classroom esto, no? ¿Esto quieren que lo suba ahorita? ¿O quieren que una vez que mañana terminemos la otra parte más? Si quieren, se lo subo esto para que vayan retroalimentando. Y si ya pueden adelantar resolviendo ese otro planteamiento, mejor. Les subo ahorita al concluir la clase. Está bien, gracias. Ya. Entonces, si no hay más preguntas, chiquitos, nos veríamos mañana. Licenciada, una pregunta. Dime. El FEC 2264 Sí. es del monto neto, ¿no? Te sale de acá. Aquí está. ¿No sería el de abajo, 234? No. A ver. Eso es el neto La más factura las del tasas, FEC, ¿no? la factura del FEC te sale por 300 bolivianos. Pero dentro de la factura del FEC, a ver, van a ir a sus casas y van a revisar. Dice importe sujeto a crédito fiscal, deduciendo lo que son las tasas de aseo urbano y de alumbrado público. Y ahí te dice importe sujeto a crédito fiscal, un monto. A ver, pero tú pagas por el total de las tasas de aseo más alumbrado público más el servicio de electricidad, tú cancelas como usuario el total. En este caso, la empresa está cancelando 300. Entonces, nosotros tenemos que recalcular que del total que viene en la factura del FEC tenemos que restar las tasas municipales. ¿Por qué? Porque las tasas municipales están exentos del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, la base imponible para determinar el IVA, el crédito fiscal, es solamente sobre el servicio de luz, que en este caso el servicio de luz solamente es 270. Entonces, de estos 270, tú le sacas el 13% como crédito fiscal y te sale 3510. Pero, ¿qué es lo que estoy colocando en este cuadrito? Porque este es el cuadro para hacer el asiento contable. Que de los 300, que es el gasto total que debe asumir la empresa, menos el crédito fiscal, el valor neto contable es 264.90. Entonces, tú a los 300 que estás pagando con caja chica, le restas el crédito fiscal que es 3510, tu monto neto para fines de registro contable es 264.90. De eso te sale esto. Lo que yo he puesto acá, este importe de, aquí voy a poner, es cuando se registra las tasas municipales en forma independiente. Nuestra dentro el general de los gastos generales. O sea, acá les he aclarado. Aquí dentro de los gastos generales incluso están las tasas municipales. Por eso hemos puesto el monto de los 2.744, lo que sale acá. Pero si la empresa quiere registrar en forma independiente el gasto por las tasas municipales, entonces aquí les he hecho este otro registro. Las tasas municipales es 30. Lo que está acá es 30. Eso está llevando como gasto total bruto, tasas municipales 30. Y a gastos generales, que es lo que es por el servicio de electricidad, va a ir sobre este monto. Estos 270 sería el gasto de luz. ¿No ve?
Sobre este monto sacas el IVA, que es 35.10, que esto 35.10 ya está reflejado acá, está dentro de los 405, que es el crédito fiscal, ya está reflejado. Pero a gastos generales le tienes que llevar solamente el neto, o sea, a los 270 menos los 35.10 llevas a gastos generales el valor neto de 234.90, que no es lo mismo cuando no desglosas vos de tasas municipales y lo llevas todo a gastos generales. Entonces, estos 234.90 está yendo a sumar dentro de los montos de esto, de gastos generales, y que suma lo que está acá, los 2.714,40. ¿Por qué? Porque aquí estamos separando de gastos generales lo que va a la luz, las tasas municipales que te cobran los 30. En cambio, en este primer registro estamos reflejando dentro de gastos generales el servicio de luz como las tasas municipales. ¿Ahora ya está claro? Sí, licenciada. Ya. Por eso les he puesto otra forma de registro y por eso esto lo voy a hacer de otro colorcito para que se den cuenta cuando hagan la retroalimentación. A ver. Eso voy a poner ahí para que se den cuenta. Simplemente es hacer cálculos aritméticos, chicas. Entonces ustedes hagan la retroalimentación y van a ver. Entonces, si no hay más preguntas, les subo esto ahorita al Classroom. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Lisa. Que les vaya bonito. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana, licenciada. Recording